Mis queridos hermanos y hermanas, los saludo a cada uno en el nombre del Señor Jesús. Tengan la bondad de saludar al que está a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, por favor. La bondad de saludar al hermano y a la hermana cómodamente. Le damos también la bienvenida a las visitas. ¿Cuánto nos alegra las visitas? Todas las visitas, los que han venido por primera, segunda, tercera y cuarta vez. Qué bendición verlos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a leer la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo del 11 al 18. Lo vamos a hacer de manera antifonalmente. Carta del apóstol Pablo hacia los Gálatas, capítulo 6, versículo del 11 al 18. Amén. Quien lo haya encontrado puede decir gloria a Dios. Vamos a leerlo de manera antifonalmente. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Todos juntos. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar y decirle al Señor que nos bendiga en su palabra. Amén. Señor Jesús, te invocamos en esta noche, Señor poderoso. Señor, te pedimos que seas tú glorificándote por tu palabra, que seas tú transformando el corazón y el carácter de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote, Señor, en cada uno de los que han venido, de los que han oído tu palabra, que la quieren seguir oyendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga lo que mejor sabe hacer, y es obrar. Señor poderoso Jesús, prospera el corazón del que la escucha y cambia el corazón del que quiere cambiar por tu palabra, Jesús, en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse cómodamente diciendo gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de lejos esté de mí gloriarme. Hoy en día, estas tradiciones que hemos visto, este es el último mes del año, diciembre, mes donde muchos se despiden, mes donde muchos dicen gracias, mes donde muchos hacen un balance de las cosas y dicen, ve, me fue bien, ve, no me fue bien, ve, hice esto, ve, hice aquello, me faltó hacer esto, me faltó hacer aquello, me faltó aquí, me faltó acá. Es un mes donde muchas personas buscan un montón de maneras, un montón de formas, a ver cómo despiden el año, a ver de cómo podemos finalizar el año, a ver qué podemos hacer el año. Muchos buscan un trasfondo a través de términos de fiesta, a través de términos de culturas que no son ahí, culturas que solamente son comerciales. Acá nos habla Gálatas de algo muy parecido. El libro de Gálatas o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas tenían algo muy parecido. Querían volver atrás, querían buscar un balance de la vida espiritual a través de la ley, buscar un balance de ser cristianos a través de las costumbres de Moisés,
A uno no se le hace extraño hoy en día escuchar personas en internet diciendo es que es un teólogo que salió de Israel, un pastor de yo no sé dónde, un pastor que fue judío, bregando a buscar la palabra ley para decir tenemos que volver a la ley. Es que la ley a nosotros nos dijo esto y esto y esto y fue escrita por Moisés. Un montón de culturas que Dios quiso erradicar a través de la ley. Pero esa ley no quedó sola, sino que por la gracia fue cumplida. Traduciendo todo esto al capítulo 6, el libro de Gálatas es un libro cuyo fundamento tiene algo, y es que el justo por su fe vivirá. Ese es el mensaje central de la carta de Gálatas. Usted no necesitó costumbres, yo tampoco necesité costumbres ni tradiciones para poder entender que necesitamos libertad. Y lo que pasaba con este hombre, Pablo en Gálatas, es que en los primeros capítulos a él le gustaba explicar la historia del por qué fue allá, por qué fue a Gálatas, a Iconio, Derbe, Listra. Son ciudades que son mencionadas en Hechos 16. Y él decía que el interés de él fue de Dios. A través de un sueño que vio a través de un macedonio, los llevó hasta allá. Y explicaba el desacuerdo que tuvo con Pedro en los primeros capítulos. Dijo, bueno, yo tuve un desacuerdo con Pedro porque Pedro aún conservaba algunas tradiciones de la ley, pero así no funciona en la vida de los gentiles. Y aún más, así no funciona cuando usted y yo tenemos el Espíritu del Señor en nuestros corazones. En el 3 y el 4 también defiende la doctrina de Dios de la fe por Abraham. Abraham no necesitó una ley, sino que vivió por la fe. De que explicaba de que la ley era una instrucción para poder llevarnos a la gracia de Jesús. Y en el capítulo 5 y 6, donde estamos parados, él aplica la firmeza de la fe para distinguir de la obra que hay en la cultura de la carne con la obra del Espíritu, que no es cultura nuestra, es poder de Dios. Y nos muestra la realidad que si nos esforzamos obtenemos frutos. Entrando más en detalle, les había dicho ahorita que todo el mundo busca la manera de cómo despedir el año. Fiestas, algunas costumbres, esto y otra. Pero el tiempo continúa, el tiempo sigue. Es mucho lo que hemos hecho, sí. Es poco que otros han hecho, también. Pero muchas veces hay tradiciones en el mundo donde nos obligan a hacer balances mentales de la desesperación. Balances mentales donde uno dice es que no me fue bien y no soy nada con esto. Balances mentales donde quieren obligarte a ser una persona rara, diferente, en medio de algo que no te pertenece. Te traduzco todo esto, y es que muchas veces eso es una causa de persecución. ¿Por qué? A causa de la cruz de Cristo. Usted y yo nos sentimos perseguidos porque muchos vecinos nos dicen, ¿usted por qué no pone los alumbrados en su balcón? Usted y yo nos sentimos perseguidos porque nos dicen, ¿por qué no ponen a Santa Claus ahí? Usted y yo nos sentimos perseguidos muchas veces, criticados muchas veces, con palabras como ¿por qué no tienen el espíritu navideño? Déjeme decirle que el espíritu navideño solamente se manifiesta en diciembre, pero el Espíritu Santo se manifiesta a cada momento, en cada lugar y en cada rincón de nuestra alma. El espíritu navideño solamente trae fiestas, dolor y aflicción, pero el Espíritu Santo trae fe. El Espíritu Santo trae un montón de regalos, muchos más grandes. ¿Por qué? Por causa de la cruz de Cristo. Por causa de que usted y yo mencionamos a Jesús en cualquiera de los sectores donde estemos, la gente hace este brinco. ¿Cómo? Porque les parece extraño.
de que nosotros no seguimos la escultura que muestra el mundo y que muestra la carne. Por eso es que dice en el versículo 13: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Traduciéndolo en este siglo, muchas culturas han querido erradicar a Jesús de los corazones de muchos de nuestros hermanos, inclusive de uno mismo, para decirle: no, pero eso solamente es diciembre. Es solamente diciembre. Diciembre es el mes de la alegría. Diciembre es el mes de todo desatino, todo descontrol. Usted y yo no necesitamos un último mes para despedirnos, ¿no? Usted y yo no necesitamos eso, porque la cultura de la cruz del Calvario no se quedó en la cruz, porque ese mismo que subió también bajó y volvió a subir. Y no se quedó, la muerte no lo pudo atrapar. ¿Sabes por qué no lo pudo atrapar? Porque si los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó también de lo mismo. Y no solo participó de lo mismo, sino que es para quitarle las llaves al imperio de la muerte. Y esto es al diablo. Porque juntamente con vuestra carne no podíamos, pues Él sí lo podía hacer. Él rompió la costumbre de la ley a través de la cruz del Calvario. Acompáñeme por favor a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 22. Acompáñeme por favor. Es bonito sacar un buen plano de la cultura. Hay cosas alegres de la cultura donde uno dice: qué bendición de cultura. Pero hay cosas de la cultura donde no son alegres, donde el trasfondo de la cultura no da. Y es que el trasfondo de muchas culturas fueron a través de sangres, de muertes de personas inocentes, o inclusive fueron a través de dioses paganos. Pero nuestro Dios es un Dios verdadero y real. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, del 17 al 22. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la ¿qué? Porque la palabra de la cruz es locura, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Quiero decirte con esto, mi querido hermano, mi hermana, Dios desbarató un montón de costumbres a través de la cruz del Señor. Yo sé que usted me va a decir: es que, hermano, muchas veces nos dicen es que ¿por qué no ponemos alumbrado? ¿Por qué no nos modernizamos? Una vez un joven donde yo asistía me dijo: no, deberíamos modernizarnos, colocar alumbrados. La verdad, el Espíritu de Dios alumbra todo. Yo no vengo a decirles es que vea, mire cómo están afuera, no. Ni necesito decirles de que hay épocas malas, no, porque el mismo Espíritu de Dios fue el que nos enseñó a saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Muchas veces nos queremos modernizar en medio de la cultura que el mundo nos ofrece. El espíritu navideño te ofrece modernidad, pero el Espíritu Santo te ofrece santidad. El espíritu navideño solamente te ofrece nada más una alegría que nada más dura 31 días, pero el Espíritu Santo dice que tiene gozo. El Espíritu Santo tiene algo más diferente. El Espíritu Santo no se mueve con los alumbrados, sino con un corazón que quiera que lo alumbre. El Espíritu Santo se mueve sobre todo entendimiento, porque en eso nosotros entendemos y conocemos que el Espíritu del cual opera en nosotros no es de nosotros, sino de Jesucristo.
La cultura y la costumbre nos enseñó muchas cosas, pero la cultura de la cruz del Calvario a veces no la hemos entendido. Hasta yo hay veces no he entendido la cultura de la cruz del Señor. La cultura de la fe va más allá de ser cultura. Es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En cambio, la cultura navideña es certeza de lo que se alumbra y convicción de lo que se vea por ahí y se descontrole. ¿Por qué? Mundo es mundo. Y yo le digo, no, es que podemos modernizarnos. Hay veces la modernización no trae buenas consecuencias a la vida de nosotros como personas. Pero cuando el Espíritu Santo moderniza su corazón, cuando el Espíritu Santo moderniza su alma, cuando el Espíritu Santo moderniza todo, usted no le tienen que decir que es bueno ni que es malo. Usted sabe cuál es la perfecta ley de la libertad y yo también. Por eso Pablo bien se dio a conocer en medio de los Gálatas. Muchos les explicaban a los Gálatas, la ley es así, 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 así. La ley es así, pero terminado este mes ya no vamos a predicar de la ley, sino que vamos a predicar sobre Zeus. Terminado este mes no vamos a predicar sobre Zeus, sino que vamos a predicar sobre este Dios. Se les tuvo que parar Pablo a decirles que no es así. Lejos esté de mí gloriarme por lo que haya hecho, por lo que haya sentido, por lo que haya vivido, porque eso está en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario para muchos es una locura, para mí también lo fue. Yo como persona creer de que alguien solamente murió por mí fue duro. No lo comprendía hasta que tuve que entenderlo. Porque muchas veces pensamos que la cruz del Calvario solamente se ve en el mes de abril o de marzo, según la cultura del mundo. Pero Dios murió por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por usted y por mí. San Nicolás no pudo morir por usted. San Nicolás murió por muerte natural. Los villancicos no pudieron restaurarlo a usted ni a mí. Los villancicos eran un relleno nada más, porque es cultural. Pero cuando Dios te saca de la cultura, te moldea, te transforma. El Dios que te sacó de la cultura también te saca bendecido, exaltado, y no solamente con eso, sino que también te glorifica por donde pases. Suena difícil entenderlo, porque mucha gente cree que el sermón de la cruz es la locura. Yo no conocía a Jesús por palabras sabias. Mi hermano Arles creo que tampoco conocía a Jesús por las palabras sabias, y muchos de ustedes tampoco. Muchos de nosotros tuvimos que entenderlo a través de pruebas y situaciones. O hasta inclusive Dios mandó y arriesgó a un hermano de la iglesia para tocar la puerta, o quizás para decirle: ven, estás mal, o yo estoy mal, para sacarnos de nuestra cultura, de la cultura que alguna vez pensábamos que era buena. Así le pasó a los Gálatas. Por eso Pablo les dijo: no, lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí gloriarme en mi pasado. Si usted y yo no hicimos mucha cosa, tranquilo, Dios la restaura. Si usted y yo queríamos hacer muchas cosas más en este año y no nos alcanzó, no se preocupe, el Dios del tiempo le garantiza tiempo. Si usted y yo queríamos gloriarnos en lo que habíamos hecho en un pasado, en un presente y en un futuro, pues déjeme decirle que así no funciona esto, porque en el reino de Dios esto funciona bajándose, y también funciona dejándose de ser uno mismo para que Cristo actúe en nosotros. Bonitos son las luces de la Navidad, bonitas son las culturas, sea cual sean los años, pero le presenta algo mucho más hermoso, y es la transformación de Dios. Porque en Cristo ni la circuncisión de la cultura vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino una nueva creación. Jesús
no tuvo que esperar Navidad para nacer. Jesús no tuvo que esperar una época para nacer. Jesús lo hizo porque Él quiso. Y de hecho Lucas lo registra muy bien. Y no fue ni siquiera diciembre. Algunos teólogos dicen que fue entre agosto y septiembre, porque el empadronamiento lo hacían después del mes de Augusto. Después del mes de Augusto, que es el mes de Tisrei según los judíos, ahí fue en una época donde Jesús nació, una época donde no se veían las estrellas, solamente una estrella sola, porque era una época muy fuerte. Para que Dios en una época tan lluviosa y fuerte, donde no se viera ninguna estrella, reluciera la estrella de Él, eso es algo muy, muy impactante. Por eso en la cultura muchos buscan luces para alumbrar donde no hay. Muchos buscan pretextos, contextos para justificar lo que no existe. Pero el que vive para siempre no necesita un pretexto. El que vive para siempre no necesita un contexto. El que vive para siempre lo único que necesitó es decir: he aquí, se levantó el Rey de Gloria. Y no se levantó solo, se levantó en medio de un pesebre. Y eso no fue un 25, no fue un 24. Eso fue porque Él quiso. Él quiso hacer eso. Pero no solamente su nacimiento en la carne fue lo que nos alegró, sino que su eternidad después de su muerte fue lo que a nosotros nos alegró. Lejos esté de mí gloriarme, porque es el último mes. Lejos esté de mí gloriarme, porque es las últimas palabras quizás de algunos para enero. Lejos esté de mí gloriarme, porque tenemos un Dios que aún hace las cosas nuevas. Porque nosotros necesitamos que Dios nos cambie las costumbres que algunas veces hemos dejado. Hay veces porque creemos que por el mero hecho cultural, choques culturales, barreras transculturales, decimos no podemos seguir más. No, es que la cultura a mí me dijo que nos teníamos que detener. El Dios omnipotente nunca se detuvo. De hecho, le preguntaron a Él: ¿y por qué sigues trabajando en un día de reposo, Jesús? Y Él le dijo: mi manifestación eterna como Padre trabaja, y hasta hoy en día yo trabajo. Y lo iban a apedrear y le dijeron: bueno, no te apedreamos por los milagros que haces, sino porque te hiciste igual a Dios. Porque eso quiere entender que Dios rompe cualquier cadena cultural que se le atraviese al hombre, y a mí también. Por eso es muy bueno entender que nosotros no necesitamos la ley, ni la cultura, ni la costumbre para poder ser unos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios aquí, hijo de Dios afuera. Usted me dirá: no, sí necesitamos ley, sí necesitamos cultura. No. Usted necesita el Espíritu del Señor, y yo también. Porque muchas cosas que se vuelven cultura, hay veces no son cultura, hay veces se pierde el tiempo. Y Dios contigo no ha perdido el tiempo, ni conmigo tampoco. ¿Por qué? Porque a Él no le sujeta el tiempo, Él es eterno. Sería muy bueno nosotros tener una eternidad, pero no nos funciona eternidad acá. No funcionaría, porque las obras de la carne solamente en la carne se refleja, pero la obra del Espíritu, la cual es amor, la cual es gozo, la cual es paz, la cual es paciencia, la cual es benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay cultura. Contra tales cosas no hay días ni fechas especiales. Contra tales cosas no hay vestidura ni galardón alguno. Contra
tales cosas no hay ley, porque lo que tiene el Señor no lo sujeta a la ley, sino que la gracia se manifiesta por su misericordia. Hay veces nos enfrascamos en la cultura, teniendo algunas cicatrices en el alma, diciendo: es que qué tan bueno yo hacía esto, es que tan bueno yo que hacía aquello. ¿Y sabe qué tuvo que decir Pablo en el versículo 17? Voy a concluir en esta noche. Ayúdeme, Lenson, por favor. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante, nadie te puede presionar. De aquí en adelante, nadie te puede decir por qué eres cristiano. De aquí en adelante nadie te puede decir por qué conservas la cultura del blazer y de la corbata, por qué conservas la cultura de las dominicales, porque hay algo que le digo: usted y yo tenemos las marcas, usted y yo tenemos la marca del Señor. Algunos ven estas cuatro paredes como si fuera algo aburrido, pero déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, aquí no hay aburrición. Dios no fue ningún aguafiestas con su vida ni la mía. Lo que ha querido es bendecirnos, lo que ha querido es exaltarnos, lo que ha querido es mostrarnos algo más allá de la cultura. Lo que nos ha querido mostrar en esta noche es que necesitamos de que Jesús penetre nuestra alma y nos imponga su marca. De aquí en adelante nadie te va a causar molestias. De aquí en adelante nadie te puede decir por qué lo haces y cómo, porque la crítica sobre la fe resbala, porque la fe prevalece. La fe es algo tan bonito. La fe no se hizo aguafiestas. La fe se hizo, es algo que crea más que una fiesta. Vamos a cerrar los ojos. Lenson, colabóreme por favor. Sé que usted y yo, hay veces nos falta vivir por fe. Hay veces, pero usted tiene un tesoro más grande que el espíritu navideño. Usted y yo tenemos un tesoro tan grande. Está depositado en estos vasos de barro, para que la excelencia no sea de lo que usted y yo hicimos, sino que de Dios. Pues estamos atribulados en todos, déjeme decirle que no. Estamos angustiados, déjeme decirle que no. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desesperados. Llevando en nuestro cuerpo siempre no la cultura de ser cristianos, no la cultura de ser un evangélico más, sino la muerte y la resurrección de Jesús, para que Él se manifieste con corona de vida. No se preocupe si la Navidad es comercial. No se preocupe si las épocas que tienen los mundos, el mundo y sus épocas dan una vuelta atrás. Pero la fe que tú y yo tenemos desplaza montañas. La fe que tú y yo tenemos rompe todo esquema de entendimiento. Yo sé que algunos me dirán: pero ¿por qué hablan de eso? Porque el Dios que tú y yo tenemos, la maravilla de Dios que tenemos, es un Dios agraciado con las cositas pocas, con los corazones quebrantados. Es un Dios que rompió la cultura del suicidio para llevarnos al Calvario, porque Él subió y entregó dones a los hombres. Y no solamente fue un regalito que te dio un regalo llamado fe, te dio un regalo que muchas veces no lo usamos y muchas veces desperdiciamos. Le vengo a decir en esta noche, vamos a cerrar los ojos y decirle al Señor que nos infunda más fe. Santa Claus no te puede dar ese regalo. Santa Claus a duras penas le da regalo a los niños buenos, pero nosotros éramos malos. Nosotros no merecíamos regalo, pero esa fe es un regalo de Dios, es un don de Dios y no de nosotros, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para andar en cosas buenas. Cierra los ojos y vamos a clamarle al Señor que nos dé más fe,
que nos enseñe a ser hombres de fe, mujeres de fe. Es el momento en que empecemos a ver la fe de Dios. Ya vimos a Nicolás, ya vimos los regalos. Es el momento de que veamos el regalo de su gracia. Es el momento que veamos el regalo de su fe. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, te invocamos en esta noche. Que seas tú, Señor, dándonos el Espíritu Santo, dándonos de tu fe. El espíritu navideño solamente se queda en diciembre, pero el Espíritu Santo, Él se queda todo el tiempo hasta el fin del mundo. Mi Dios poderoso, te pedimos que tu fe sea la que levante el corazón de nosotros. No hay cultura, no hay tradición. Lejos esté de mí gloriarme porque estoy acá. Lejos esté de mis hermanos gloriarse porque hicieron mucho o poco. Tú eres el Dios que nos puede dar fe. La fe es la mejor herramienta que necesitamos. Señor, te invocamos en tu santo nombre, Jesús. Amén.